Hola, buenos días o buenas tardes. No sé en qué momento ustedes mirarán este video. Hoy vamos a empezar con el subsistema vegetal. El subsistema vegetal lo tenemos, la clase la tenemos dividida en varias partes para que no sea tan aburrida o tan pesada. Nosotros ya vimos la parte de sistemas, vimos algunos subsistemas como el edáfico con todas las componentes, y hoy arrancamos con el subsistema vegetal. También ya vimos la parte de regiones geográficas, de subregiones de la provincia de Buenos Aires, de clase de aptitud de suelo. Entonces hoy vamos a ver uno de los subsistemas que tiene el agrosistema, que es el subsistema vegetal. Cuando hablamos de subsistema vegetal, hay toda una historia alrededor del mismo y hay una evolución, básicamente lo que es la agricultura, donde en un primer momento el hombre era recolector, entonces había una armonía entre la tierra y la naturaleza. Esa persona que era recolectora tomaba lo que encontraba en el lugar donde estaba. Luego, en algún momento determinado en esa evolución, el hombre se da cuenta que guardándose alguna semilla de las que recolectaba o consumía, las plantas volvían a crecer. Entonces ahí se produce lo que sería el proceso de tierra-espacio, donde el hombre inicia la domesticación de las especies, y eso obviamente está relacionado también con el mejoramiento vegetal que el hombre inicia sin darse cuenta. Y por último, viene la etapa de lo que es la relación tierra-productividad, donde ahí tiene mucha importancia el mejoramiento vegetal y la mecanización, básicamente. Entonces, si bien el hombre nace en esa agricultura haciendo todo a mano y de las formas más precarias que ustedes se le puedan imaginar, hoy por hoy todavía se sigue haciendo este tipo de agricultura, y no toda la agricultura que se hace en el mundo es como ustedes por ahí lo suponen. Hay muy poca gente que está mecanizada, muy pocos agricultores. Entonces yo lo que les voy a hacer ahora es invitarlos a ver dos videos, que no los vamos a ver ahora, pero ahí tienen las direcciones, donde volvemos a ver el origen de la agricultura y cómo fue la historia de la agricultura en Argentina desde una determinada visión. O sea, esto ahí tienen las dos URLs, o sea, los dos links. Nosotros le vamos a subir esto a plataforma, el PPT. Ustedes ahí pueden copiar esos links y verlos en el momento que ustedes quieran. Ahora bien, ¿por qué es interesante esto de la historia de la agricultura y el origen? Porque evidentemente, a lo largo de los años el hombre ha tratado de dilucidar de dónde provienen las plantas que él cultivó, y se han hecho varios viajes y expediciones a través del mundo con algunos personajes que son muy conocidos en este ambiente, como por ejemplo Vavilov o más tarde Arlan, donde han determinado cuáles son los centros de origen de las especies cultivadas. Es decir, las especies cultivadas tienen un lugar donde se suponen que nacieron en ese lugar, pero después el hombre las fue llevando a otros lugares y también terminaron adaptándose, pero son originarias de lugares en los cuales hoy se cultivan, pero también se cultivan en lugares donde no fueron originarias. Así es como se determinaron a grandes rasgos los centros de orígenes de la fruta, ustedes están viendo ahí, los centros de orígenes de los vegetales, o lo que serían las hortalizas y algunos cereales, y cuando uno mira los centros de orígenes, vemos que los centros de origen eran China, Indostán, Indochina, Asia Central, Cercano Oriente, Mediterráneo, Abisinia, el centro de origen mexicano, peruano y chileno, y el centro de origen brasilero. Entonces, ahí están determinadas las zonas, las regiones, o las zonas geográficas que abarcaban y cuál especie. Por ejemplo, podemos nombrar a la soja,
tan conocida en Argentina, originaria de China, berenjena, también originaria de China, y también algunos frutales de carozo y de pepita. O sea, los frutales de carozo serían el durazno, el pelón, la ciruela, y los frutales de pepita estaríamos hablando de la pera, las manzanas y el membrillo. Después tenemos del sudoeste de la India el arroz, la pimienta negra, entre otras, caña de azúcar de la zona de Indochina y Malasia, el plátano, los trigos, por ejemplo, del norte de la India y Afganistán, algún tipo de algodón, después van a ver que hay varios algodones. Cuando vean trigos, por ejemplo, 6X, eso está relacionado con el número de cromosomas y la cantidad de cromosomas que tienen cada uno de esos trigos, y eso determinó que fueran originarios de diferentes lugares. Eso lo van a ver en el mejoramiento genético, más adelante, una asignatura de tercer año. Y si nos venimos hacia América, bueno, tenemos de la parte de América Central y de México el maíz originario, si hay un cultivo importante en el mundo, los pimientos, la batata, el algodón americano. Si vamos al centro de origen que formaría Perú, Ecuador y Bolivia, tomate, tabaco, algodón. Para Chile, otro tipo de papa o de frutilla. Y para Brasil, la zona de Brasil-Paraguay, el maní, el árbol de caucho, el cacao, etc. Bien, entonces, esos son los centros de orígenes. En este otro video, que también ustedes lo van a tener disponible en su casa para que lo miren, hay un resumen justamente de los centros de origen de las plantas cultivadas y de la importancia que tienen mantener esas plantas originarias en los que se llaman bancos de germoplasma de alguna manera, o sea, mantener a esas especies, porque esas especies tienen el reservorio de los genes que hacen que esas plantas sean resistentes a ciertas enfermedades que ya hubo en el planeta, enfermedades de las plantas, pero que hace años que no hay. Pero nadie puede decir que esas enfermedades no vuelvan. Entonces, todos los materiales que hoy están disponibles para sembrar y para que la gente consuma los frutos, las hortalizas, la semilla, han sido modificados por el hombre. En esa modificación, el vegetal pierde parte de sus características ancestrales, pero esas plantas ancestrales se tienen que seguir guardando justamente para utilizarlas, para mejorarlas o para hacerlas resistentes a ciertas enfermedades que en algún momento se pueden presentar. Ya han sucedido casos de esto, donde esas enfermedades se presentaron y diezmaron ciertos cultivos. Por ejemplo, Estados Unidos pierde la mitad casi de la producción de maíz en el año 1970. Al final del año 1800, principio de 1900, Irlanda tiene un problema grave con la papa, el tizón de la papa, y eso generó muerte de personas por hambruna, más de 2 millones de personas, éxodo de otras personas, o sea, casi otros 2 millones que se tuvieron que ir, y eso era porque esa papa que había sido siendo mejorada en el transcurso de la domesticación del hombre y del mejoramiento genético, perdió esos genes que le ofrecían resistencia a ese tipo de enfermedades. Entonces, ahí tienen para ver en el link para ver qué es esto del centro de origen de las plantas cultivadas. Bien, tengan en cuenta que cuando hablamos de subsistema vegetal, hablamos de un subsistema vegetal que era natural y que el hombre lo intervino. Y que en realidad el hombre no conoce todas las especies. Solamente hasta ahora alrededor de 250.000 pudo desconocer o describir, teniendo en cuenta que más de 30.000 son comestibles, de las cuales 7.000 o casi 7.000 se utilizaban como alimentos, de las cuales 120 se cultivaron o son cultivadas en la actualidad, pero de esas 120, 9 aportan más del 75% del alimento de la humanidad y solamente 3 aportan más del 50% del alimento de la humanidad. Lo cual esto genera un cierto desequilibrio o equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque si solamente 3 especies aportan más del 50% del alimento de la humanidad,
estamos hablando de arroz, trigo y maíz. ¿Qué pasa si se pierde la cosecha de maíz por problemas climáticos a nivel mundial? ¿Qué pasa si se pierde la cosecha de arroz? ¿Qué pasa si se pierde la cosecha de trigo? Entonces, realmente eso impacta muchísimo en lo que es, que ahora está en boga de todo, lo que sería la soberanía, la seguridad en realidad alimentaria. Pero bueno, esto está relacionado con las cadenas agroindustriales que vimos en las clases anteriores. Cada vez hay que uniformar justamente las materias primas para esas cadenas agroindustriales. Entonces, esos recursos genéticos que fueron naturales y que el hombre los intervino, provenían de lugares donde tenían una distribución espacial determinada. Entonces, esas formas de vida vegetal conviven en determinadas regiones donde o pueden formar tipos puros, caracterizados por la dominancia de los árboles, arbustos o hierbas, o pueden integrar el grupo en situación de codominancia, donde hay proporciones variables de las distintas formas, y constituir áreas de transición o ecotonos, agrupándose según el gradiente en la proporción que las formas lo componen. Entonces, así tenemos a grandes rasgos lo que se llaman las grandes regiones o macroregiones bióticas, que son unidades ecológicas que van a resultar de la interacción del clima con el sustrato geológico, las características geomorfológicas de cada región, y caracterizado por una vegetación que sustenta y por una fauna asociada a ella. Esto ustedes ya lo saben porque ya lo hemos visto en la formación de los suelos. O sea, esa interacción que hay del clima con el sustrato geológico, con las características geomorfológicas o el relieve de los lugares, y además con una vegetación determinada y una fauna asociada. Cuando uno mira la República Argentina, esas macroregiones determinan que haya lugares o zonas donde, por ejemplo, acá en la zona 1, la dominancia es arbórea. ¿Qué significa? Que hay predominancia de árboles. Cuando nos vamos a la región 2, que ubica todo esto, ahí estamos hablando de que hay una codominancia arbórea y herbácea, o sea, especie más grande, especie más chica. Si miramos la región 1, acá, en lo que sería la selva misionera, también hay dominancia arbórea. Si me voy a lo que sería la zona, gran parte de la región pampeana, tenemos dominancia herbácea. Acuérdense que los suelos que se forman en esta región tienen las características que tenían o que tienen porque acá el bioma predominante era herbáceo, no había árboles en general. Y así con todas las regiones en Argentina. Ahora, ¿qué es un bioma? Aquellas áreas dentro de esas regiones más grandes que son más homogéneas se denominan biomas. Y cuando hablamos de biomas, acá tienen otros dos links para que ustedes miren unos videos que son muy cortitos, donde por un lado tenemos los grandes biomas de la Tierra terrestres y por otro lado los biomas argentinos. Y vamos a ver que es probable, casi seguro, que Argentina no tenga todos los biomas habidos y por haber que hay en el mundo. Eso también se los dejo para que ustedes los vean tranquilos en su casa. Entonces, cuando hablamos de los biomas, hablamos de la selva misionera, por ejemplo. Cuando nos vamos acá, hablamos de la selva tucumano-oranense o tucumano-boliviana. Cuando miramos esta parte de acá, estamos hablando de que el bioma es el bosque subtropical. Cuando vamos a este otro punto acá, en el NEA o en la llanura chaqueña, estamos hablando de parques y sabanas subtropicales, con ciertas características, obviamente. Cuando vamos al número 11 acá, que estaría en la mayoría de la región pampeana, estamos hablando del pastizal pampeano. Cuando nos vamos a este otro, estamos hablando del espinal, el número 10, que es el espinal, y así todas las regiones de Argentina tienen determinados biomas. Obviamente, todos estos biomas formaban parte del subsistema vegetal
previo a la intervención del hombre. Cuando el hombre empieza a intervenir todos estos biomas que ahora vamos a ver detallados, o casi detallados, esos biomas cambian. Y de hecho, hoy hay lugares donde prácticamente ya no puedo encontrar el bioma originario porque el hombre lo fue modificando. Entonces, por un lado tenemos las selvas. En Argentina hay selvas en 2 lugares. Acuérdense que las selvas son de origen tropical. Y acuérdense que Argentina no tiene climas tropicales. Tiene climas subtropicales. Por un lado tenemos la selva misionera y por otro lado la selva tucumano-oranense o tucumano-boliviana. Con ciertas características que tienen de clima, donde en la misionera llueve todo el año, en la selva tucumano-boliviana en algún momento puede llegar a no llover, donde están asentados en cuanto a lo que es el relieve, en meseta, la Sierra Misionera y algunas sierras. En cambio la selva tucumano-oranense está en montañas, en quebradas, en valles y sobre llanuras al pie de esas montañas, con diferentes tipos de suelo, obviamente porque los sustratos por ahí fueron distintos, con formaciones donde en Misiones tengo selva y en lo que se llama selva tucumano-oranense tengo un bosque de árboles con hojas caducas y hojas perennes, básicamente de coníferas, y donde hay actividades que son predominantes y que están relacionadas con el clima de su lugar. Por ejemplo, en la tucumano-oranense, caña de azúcar, banana y cítrico, y en la misionera, té y yerba mate. Otros biomas que tiene la República Argentina son los bosques. Bosques fríos y bosques tropicales. Donde, obviamente, el bosque frío lo tenemos en el sur, sobre lo que sería la Patagonia andina, donde el clima es templado húmedo o frío húmedo, nevando en invierno, casi todo el año con heladas, también puede ser de altura, y ahí tenemos las unidades morfológicas, montañas, valles, glaciares y lagos. En cambio, el bosque tropical está en una zona cálida con precipitaciones escasas, con estacionalidad muy marcada. Esto sería el oeste de la llanura chaqueña, gran parte de ello. Justamente la unidad morfológica es una llanura de acumulación, hay sierras pero muy poco elevadas, los suelos son diferentes, con vegetaciones diferentes, coníferas básicamente en lo que es el bosque frío, y acá tenemos en ese bosque tropical bosques de especies o sea, resistentes a salinidad, resistentes a pocas o bajas precipitaciones, de hojas caducas, también puede haber palmares, también puede haber sabana o pajonales, y con determinada actividad dominante que ya la vimos nosotros en las regiones geográficas. Entonces Argentina tiene como bioma selvas, tiene bosques de 2 tipos, tiene bioma de semidesierto, y acá tenemos el semidesierto puneño, que es frío y seco, con amplitud térmica, no tiene nieve, pero sí tiene muy bajas precipitaciones solamente en el verano, que determinan el tipo de suelo y el tipo de vegetación, una estepa arbustiva, o sea, no hay mucho desarrollo, y la ganadería es llama, vicuña, ovejas. Después tenemos el semidesierto alto andino, con frío y muy seco, con vientos muy fuertes, con suelos muy rocosos o pedregosos. Ahí solamente tenemos gramíneas y no hay arbustos en esa zona, y se da la ganadería, o lo que se llama la ganadería veranada, que es en el momento en que hay producción y sube un poco la temperatura y hay humedad, el ganado es llevado a esos lugares para poder pastar. Y por último tenemos el semidesierto patagónico, que es seco, es frío, nevando, las montañas no son muy elevadas. Esto vendría a ser todo lo que es la Patagonia extraandina. Hay también meseta y llanura, esa es la extraandina. Hay arbustos, hay hierbas, hay especies que están adaptadas
a la salinidad y a los fríos, y básicamente la ganadería es de ovino, o ganadería ovina, como ya lo vimos. Después tenemos el desierto, con clima seco, cálido, o clima seco y fresco, muy poca precipitación. En el clima de desierto tenemos el monte o tenemos el espinal, sobre suelos que son arenosos, rocosos o salinos, en el caso del monte, donde el monte se da sobre llanuras, sobre mesetas o en la ladera de la montaña. También, al tener tan poca precipitación, la agricultura se da si hay riego en los valles y en el pie de las montañas. En cuanto al espinal, al norte el espinal de clima subtropical, al sur templado pero siempre seco, precipitaciones solamente de verano, estivales, sobre llanuras o serranías bajas muy poco onduladas, bosques xerófitos, o sea, xerófilos que están adaptados a estas condiciones, caducifolios, o sea, de hoja caduca, habiendo palmares y pajonales, y la ganadería, como ya lo habíamos visto, vacunos y ovinos, y agricultura, algunos cereales, forrajeras y oleaginosas. También tenemos pastizales, básicamente los pastizales pampeanos y serranos, donde la diferencia ahí fundamental es que en el pastizal pampeano el clima es templado subhúmedo y puede haber heladas en el invierno, y en el clima, en los pastizales serranos, los climas son templados secos, con lo cual cambian las características de esas vegetaciones que forman parte del mismo. En los pampeanos la unidad geomorfológica son llanuras onduladas, algunas lagunas dulces, en cambio en los pastizales serranos son sierras subandinas. Los suelos son diferentes, donde tenemos suelos pardos o negros, con loes o limos en el subsuelo, en el oeste arenoso, calcáreo, pero que son más desarrollados que los suelos en las zonas serranas, y eso determina también el tipo de actividad que yo podría realizar. Y por último, acuérdense que esto ya lo vimos también cuando vimos el tema de las regiones, están los ecotonos de transición. ¿Qué significa? Que cuando uno sale de un lugar y va a entrar en otro, eso no está cortado violentamente, sino que se van superponiendo especies de los dos lugares. Cuando estoy saliendo del monte y voy entrando al bosque subtropical, ahí voy a tener estepas arbustivas o un bosque que está adaptado a las bajas precipitaciones, con una actividad dominante que puede ser ganadería de caprinos y forestal, y el manejo silvopastoril, con suelos que pueden ser arenosos, permeables y también salinos. Es decir, que si uno recorre todos los biomas que tiene Argentina, tenemos selvas en 2 lugares, tenemos bosques fríos y tropicales, tenemos semidesierto, diferentes tipos, básicamente por la altura y por la latitud, tenemos desierto como bioma en algunos lugares, tenemos pastizales y tenemos todas las zonas de transición. Con todo esto, se forman, y esto ya lo habíamos visto en la parte de regiones, las regiones fitogeográficas. Ya habíamos dicho que las regiones fitogeográficas es una especie de ordenamiento, que todo lo que vimos hasta ahora se ordena de una manera, y además se establecen sectores de mayor uniformidad, que se llaman dominios, después provincias y distritos. Y Argentina tiene 3 dominios, el chaqueño, el amazónico y el subantártico o antártico, y a su vez se dividen en diferentes provincias. Este sería la división de lo que es la parte de las regiones fitogeográficas de Argentina, donde en cada una de esos tengo una vegetación determinada y que obviamente está relacionado con el tipo de suelo y con el tipo de clima. Eso a su vez forma lo que se llaman las ecorregiones. Esto es más nuevo, pero forman las ecorregiones. Ahí ustedes tienen un link para que ustedes vean
cuáles son las ecorregiones de Argentina. Y obviamente, ahora sí ya entrando en el subsistema vegetal, pero visto desde la intervención del hombre, la acción del hombre sobre los ecosistemas originó lo que se llamaron sistemas antropogénicos, agrosistemas o sistemas intervenidos por el hombre. Y cuando el hombre interviene en un sistema, y también se lo venimos diciendo durante toda la cursada, genera cambios. Y esos cambios a veces son irreversibles. Es decir, esos cambios ya no tienen vuelta atrás. Entonces, uno de los cambios más importantes por la intervención del hombre es lo que ustedes conocen como cambio climático. Bueno, acá les dejo una serie también de videos para que vean, donde habla de cambio climático y cómo impacta en la producción agropecuaria. Y eso es un resultado de la intervención del hombre. Un video muy corto de INTA Paraná, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y qué es lo que está haciendo frente a este cambio climático una institución como el INTA, de origen estatal. La agricultura ecológica y el cambio climático. O sea, ¿qué es esto? Después vamos a ver al final de todo esto qué es la agricultura ecológica, pero quizá a lo mejor ahí estaría la llave, o no, para que esto se pudiera detener, ese cambio climático. ¿Cómo es visto desde la producción, las empresas y el Estado el cambio climático? ¿De qué manera lo tratan de encarar? Y obviamente esto afecta a todos, y no solamente afecta a la parte agropecuaria, sino también afecta a las ciudades, o sea, cambio climático y ciudades, y cambio climático y cómo nos afecta la vida cotidiana. Bien, con esto terminamos esta primera parte del subsistema vegetal y ya arrancaremos con la segunda parte del subsistema vegetal.